He encontrado muchas personas que hacen preguntas que a veces, me sorprenden, ¿no? O nos pueden sorprender. Yo pienso que a ustedes también les han preguntado alguna vez, ¿no? Y recientemente, hace un tiempecito, me preguntaba alguien, ¿y qué pasa si yo no soy llamado por Dios? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? Y y luego me preguntan también, a veces me han preguntado, este, si los judíos, por ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Este, ¿Van a ser todos los judíos salvos? Es lo que me dicen, ¿no? Y y pues no es complicado porque sí es un poquito, pero no es tan complicado porque ahí en la palabra de Dios, a la luz de la palabra, pues nosotros podemos responder, ¿no? Pero tiene uno que estar bien, pues ahora sí que ubicado y también alistado, ¿no? Porque esas preguntas tienen un screwball y una curva, ¿verdad? Que hace que uno titubee o que se mueva como esos pinos que le tiran en la feria, las bolas, ¿verdad? Y y nomás temblando. Y esto de que si Dios no me llama, ¿qué pasa si no soy llamado o soy escogido por Dios? ¿Qué va a pasar? Am, lo importante, hermanos, miren, ¿quién es llamado y quién no es llamado? Es una decisión de Dios. La palabra de Dios dice que el que llama es Dios. Y y luego inmediatamente las personas dicen, sí, pero la palabra de Dios dice que todo aquel, ¿verdad?, que cree en el Señor Jesucristo será salvo, ¿verdad? Y si es bautizado será salvo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Ahí está un cierto requisito, ¿verdad? Para que todo aquel, sí, cierto, Dios ama a todo el mundo y amó al mundo, es la creación de Dios, pero para ser salvos necesita unos ciertos requisitos, ¿no? Entonces, pero la verdad es que la gente está preocupada porque dice, bueno, ¿y cómo sé si yo he sido llamado o no he sido llamado? Eso es es algo que no, a mí no me incumbe, hermano, no nos incumbe, no debemos de meternos en la mente de Dios y los designios de Dios y, y no debemos inmiscuirnos en cosas que no entendemos, ¿no? Tan fácilmente, porque es un secreto de Dios. Hay cosas que Dios no nos ha revelado todavía y hay cosas que Dios permite vernos, ¿no? Que nosotros veamos, que nosotros sepamos, pero el mismo Señor dice, mis pensamientos no son los pensamientos que ustedes tienen. La mente de Dios no es la mente que usted y yo tenemos. Así seamos el más sabio de aquí, el más inteligente, el que puede leer 10 libros en una semana y retener todo. Hay gente que sabe las páginas o que puede decir fechas y datos y son buenos en matemáticas, en astronomía, en ingeniería. Son personas muy sabias, ¿no? Pues la tecnología ha avanzado precisamente por eso, pero esa mente que tenemos los seres humanos no es comparable nada con la mente que tiene Dios, ¿no? Porque los designios de Dios son inmensurables, incomparables, no, nadie puede entenderlos, ¿verdad? Nadie puede saber. Hay un libro muy famoso que dice cuando Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Y está bonito el libro, yo lo he leído y sí es cierto, hay veces cosas que, sí que, ¿qué está haciendo Dios conmigo, no? ¿Por qué está haciendo cosas que a nosotros nos sorprenden, pero no las entendemos por qué Dios las está haciendo, ¿no? Y el Antiguo Testamento, el Señor, tiro por viaje, hacía cosas que la gente no entendía y, y pues las hacían. ¿Por qué? Porque tenían fe, ¿verdad? Pero no le preguntaban a Dios por qué, ¿verdad? O algunos le preguntaban por qué, pero este, les decían, pues bástate mi gracia, ¿no? Es suficiente que, que, que tú vayas a hacer lo que te estoy mandando, no tienes que preguntarme, no tienes que arguir, no tienes que decirme sí o no, ¿verdad? O por qué lo estoy haciendo o para qué. Entonces,
Pero en Juan 6, Juan 6:37, hermanos, Juan 6:37, esto sí nos incumbe a nosotros, en eso sí podemos meternos porque el Señor Jesucristo habla con mucha claridad, hermanos, lo que está en Juan 6:37 y dice así, todo lo que el Padre me da, fíjense bien, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, hermanos, todos los que venimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? ¿Por qué dice el 37 cuando empieza? Todo lo que el Padre me da. Entonces, el, el que da, ¿verdad? Es el Padre. Él escoge, él dice, esto quiero que se acerque a ti, porque el Señor es el que da, ¿verdad? Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ese es seguro. Si el Señor, Dios Padre, te ha escogido y te ha seleccionado, te ha llamado, te ha dado la oportunidad, te ha abierto los ojos, dice, ¿qué dice? 37, vendrá a mí. Y la palabra de Dios dice que nadie puede ir al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esa era una de las respuestas que yo escuchaba de algunas personas que hablan de los judíos, ¿verdad? Y si es el pueblo de Dios, si es el pueblo de Dios, es cierto. Y el miércoles pasado, no, ¿cuándo fue el día que, ¿qué fue ayer? ¿Jueves? No, fue miércoles ayer, sí, no, fue el martes que tuvimos la clase con Glauco de Jeremías, y estábamos hablando de eso, ¿no? Poquito de que, pues, no importa, yo te tengo aquí, y después hablaba el hermano Ray y dice, no, es suficiente con que yo te esté dando órdenes, la oportunidad de que tú hagas esto, y el pueblo de Israel tiene que ver todavía con Dios, porque es su pueblo. Pero es muy clara la palabra de Dios, dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces sabemos que hay judíos que se han convertido al cristianismo, ¿verdad? Y eso nos incumbe a nosotros. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso es seguro, hermanos. No hay duda de que lo que el Padre escoge, eso se lo da al Señor y dice, van a venir a mí, dice, y al que viene a mí, yo no lo rechazo. ¿Por qué no lo rechaza? Porque viene del Padre. El Padre se lo ha dado a guardar, ¿verdad? Y entonces tenemos una seguridad nosotros que si nosotros nos hemos acercado, no es que nos hayamos acercado nosotros, porque dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios, no hay uno, pero el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y yo le decía a la persona esta, mira, cuando tú empiezas a preguntar de Dios y empiezas a interesarte por algunas cosas, y aunque sean preguntas así, es porque Dios anda atrás de ti. Dios ya te puso y ya te abrió poquito los ojos y ya te hizo ver de que, de que, de que hay una posibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el único que puede poner la vida en alguien que está muerto es Dios, ¿verdad? Y Dios es el que llama. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo llegó a la tumba de Lázaro y Lázaro no se levantó, dijo, ya llegó el Señor Jesús, ya llegó Jesús, ya me voy a levantar. No, hubo palabras que se dijeron antes de que el muerto resucitara y fue un llamamiento, ¿no? Ven fuera, Lázaro, y le llamó por su nombre y además lo llamó para que saliera de la muerte, ¿no? Entonces dice que la palabra de Dios dice que si nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces el Señor nos tenía que levantar, darnos vida, ¿no? Poner, poner un soplo de vida en nosotros para que pudiéramos reaccionar, porque un muerto no puede hacer nada. Vayan a un anfiteatro y predíquenle a un muerto, hermano. No pasa nada, ¿verdad? Si Dios no le pone aliento de vida para que escuche y vea,
entonces no hay fe en él. Y aquí, entonces es donde a nosotros nos interesa, ¿no? Vendrá, es seguro que Dios lo que da, vendrá a nuestro Señor Jesucristo, y al que viene a nuestro Señor Jesucristo a los pies de la cruz, dice el Señor, yo no lo rechazo. Entonces ahí está, ¿no? Una seguridad. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de preocuparnos, fíjense bien, por lo que dice la palabra, esto que acabamos de leer. Debemos de preocuparnos y ocuparnos por lo que dice la palabra. Todo esto que nosotros estamos estudiando, los días que nos juntamos y nos reunimos, nos debemos de preocupar, pero también ocuparnos de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque si somos omisos, si estamos escuchando la palabra y leyendo la palabra, pero si somos omisos, como el pueblo de Israel, y eso lo estamos viendo los martes, que, 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 que por esa negligencia, esa pereza, ese poco interés que tenía el pueblo de Israel, fue castigado como fue castigado. Porque Dios ama a su pueblo, pero lo tiene que disciplinar, igual que a nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos tenemos que preocupar, no por lo que no entendemos, preocuparnos por lo que está aquí, por lo que leemos, por lo que estudiamos, por lo que nosotros tenemos que hacer y que el Señor Jesús nos dejó dicho que era lo que teníamos que hacer, ¿verdad? No preocuparnos por los secretos de Dios, ya les dije, no, no, hermano, no, nunca nadie nunca ha entendido, ni van a entender, ni entienden, ni jamás van a entender las cosas secretas de Dios. Porque a nosotros no nos toca reconciliar la mente de Dios con sus actos, con la mente del hombre. No, nosotros somos tan limitados, hermano, tan limitados que, que no podemos entender cosas. No podemos entender y le decimos milagro, ¿verdad? Las cosas que suceden, ¿verdad? Este, Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados, ¿verdad? Porque yo los haré descansar y se refiere espiritualmente, ¿verdad? Yo ahorita me acabo de tomar 2 naproxen y me siento acabado, hermano, los músculos me duelen mucho, pero ese cansancio no es el que habla el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, todos los que estéis cansados y cargados, venid y yo los haré descansar, y es el descanso espiritual que cada uno de los que son llamados necesitan, ¿verdad? Porque hemos sido agobiados por este mundo, hemos sido agobiados por los pecados y hemos sido agobiados por el enemigo también, ¿verdad? Que está al frente de este mundo. Miren, cuando el Señor, vamos a Mateo 11:28, porque quiero que leamos este pedazo. Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para, no dice para tu cuerpo, no dice para tus músculos, no dice, y hallarás descanso para tu alma o para vuestras almas, ¿no? Entonces el descanso es espiritual, pero es nuestra responsabilidad, hermanos, fíjense, es mi responsabilidad y es su responsabilidad, ¿verdad? Venir, responder, hermanos, a ese llamado. Porque el Señor se ha pasado años y siglos diciendo, venid, 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 y no venimos, la gente no viene o no venimos, hermanos. Yo no venía hasta que no me abrió el Señor los ojos, y a mí me hablaban compañeros de la escuela y me decían, y había gente que no, estaba muerto, yo estaba muerto, por eso no oía, por eso no entendía. Por eso yo no podía tener fe porque no escuchaba la palabra de Dios. No podía haber fe en mi corazón, no podía tener paz en mi alma, no había descanso en mi alma, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Ay, hermano, ¿cómo serías? No, hasta eso que no. Pues me dedicaba yo a la escuela, era hijo de familia y no era vago, no estoy tatuado, no era cholo ni nada, pero
Pero eso no quiere decir que yo era buena gente, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo era una persona de bien. Estaba muerto y los muertos no hacen nada, ¿verdad? Y entonces es nuestra responsabilidad responder a esta invitación. Y déjenme decirles que es una invitación genuina, verdadera. Es una invitación no de dientes para afuera. Es una invitación que Dios hace directa al corazón del hombre. Pero es mi responsabilidad responder a esa respuesta. Pero hermano, ¿cómo voy a responder si estoy muerto? Porque Dios te va a hacer que tú respondas. Dios te va a poner algo en tu corazón y va a abrirte los ojos y tú vas a responder. Pero tienes que venir. El Señor le dijo a Lázaro, ven fuera. Y aquí el Señor está diciendo, venid a mí todos los que estéis cargados. ¿Verdad? Y muchos dirán, pero hermano, es que yo no entiendo cómo soy responsable de atender a un llamado, pero no puedo ser salvo al menos que Dios me llame. Miren, ¿cómo voy a ir a un llamado y soy responsable de atenderlo? Hay un choque aquí para mí, dice las personas, es que hay un choque, yo no puedo entender, no puedo entender eso, que yo soy responsable del llamado y tengo que atenderlo, pero no soy salvo a menos que Dios me escoja. Uf, hay tensión en esto, hay una cosa que va, jala para un lado y jala para el otro, ¿no? No tratemos de entenderlo, hermano. ¿Cómo trabaja Dios? No tratemos de entenderlo. No nos toca, no es nuestra responsabilidad, ya les dije, reconciliar la mente, los ministerios de Dios con la mente del hombre. No podemos. Nadie podrá, hermanos. Es, es, es imposible que nosotros podemos entender la capacidad, pues no quisiera decir mental, de decisión de Dios, pues porque Dios tiene designios que solamente a Él le competen, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor Jesús, y Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y el Señor les dice, no, no les toca a ustedes saberlo, ¿verdad? Ni cuándo son los tiempos, ni las sazones. ¿Y qué es la sazón? La sazón es el sabor que tiene, ¿verdad? La sazón es algo especial, ¿verdad? A ustedes no les toca saber todo eso, ¿no? No es nuestra responsabilidad, entonces, hermanos, ¿verdad? Nadie ha podido, nadie puede y nadie podrá. No, no debemos, no tratemos, hermanos, de preguntar, no debemos de preguntar cosas que no nos incumben, no. Miren, a mí una persona una vez me preguntó, dice, ¿y qué era lo que escribía Jesús en la tierra cuando le trajeron a la mujer que la habían agarrado en adulterio? No sé, le digo, no dice la palabra de Dios. Yo no te voy a inventar, no, pues es que decía esto y estaba escribiendo la ley y estaba escribiendo en hebreo. No sé, no, yo no sé lo que estaba escribiendo, pero es que no, ¿por qué no dice la Biblia qué era lo que estaba escribiendo? ¿Qué estaba escribiendo? ¿Haciendo cuentas o qué estaba haciendo? ¿Por qué se preocupan por eso? No, no, no te toca a ti saber. Es una cosa que lo cuenta la Biblia, lo menciona la palabra de Dios, pero hasta allí no nos toca a nosotros saber qué era lo que estaba escribiendo el Señor Jesús. No entenderemos jamás eso, hermano. Son una de las cosas que yo le voy a preguntar al Señor cuando esté con Él. Señor, ¿qué estabas escribiendo allá cuando te trajeron a la mujer? Y si me quiere decir, me lo dice, y si no, no me lo va a decir. Pero allá en el cielo ya vamos a vernos cara a cara, y en el cielo todas las cosas se van a revelar, hermano, ¿verdad? Pero ahora, no preguntes, no me digas, ¿se pierde o no se pierde la salvación, hermano? A ver, este, ¿en dónde tienes puestos los ojos? La palabra dice, ¿en dónde tienes puestos los ojos, hermano? Entonces, si tienes puestos los ojos donde debes de tenerlos puestos, que es el autor y consumador de tu fe, entonces tú no vas
no vas a ir para atrás. Tú tienes tu mirada fijada en un punto, en un blanco donde debes de tirar, ¿verdad? Esas cosas ni siquiera deberían de preocuparte porque tú eres de Cristo. Él te tiene en el hueco de tu mano. Tú no debes de preocuparte, tú estás en el hueco. Mientras tú estés aquí en el hueco de la mano del Señor, Él no te va a dejar caer, ¿verdad? Y son preguntas que me hacen, hermanos, o preguntas que nos hacen, que no deberíamos de hacer esas preguntas porque si yo soy lo que yo digo que soy y he sido llamado por Dios y he atendido el llamado que el Señor Jesús dijo, que si el Padre le da las cosas, vienen a Él y Él no rechaza, pues entonces yo soy de Cristo y no voy a cambiar, no, como decía un canto, no vuelvo atrás, porque entonces no creí realmente. Entonces estaba yo, este, no sé, haciendo un teatro, ¿no? Y realmente hay mucha gente que no son llamados, pero que se arriman, ¿verdad? A ver qué consiguen. Y ustedes saben de eso, ¿no? Vamos, está fuera de nuestra capacidad intelectual entonces las cosas que Dios hace, que no nos ha revelado. Está fuera de nuestra capacidad intelectual, hermano. Puede usted ser el mejor, ya le dije, el matemático, el filósofo, lo que quiera usted, doctor, pero nunca va a entender las cosas que Dios hace y que no nos explica por qué las hace. Pero Él está en control, ¿no? Romanos 9:19. Y yo quisiera que este capítulo lo oyeran en su casa hoy o cuando ustedes quieran, este, eh, completo. Pero vamos a leer una parte nada más. Dicen en el verso 19 en adelantito, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y eso lo estaba diciendo porque se saca la historia de allá de Abraham con Isaac y Jacob, ¿verdad? Y entonces, pues, no sé, hay cosas que nosotros, sabemos que Esaú e Isaac venían juntos, ¿verdad? Y sabemos que uno salió primero y luego sabemos la historia que le pusieron un cordón y luego que se robó la primogenitura. ¿Y por qué Dios permitió todo eso? Dice, ¿y qué? Dice el 22, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, ¿verdad? Soportó con paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria en Cristo Jesús, hermanos, yo le voy a poner ahí, pero no está, ¿verdad? Y para hacer, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dicen, y cuando leemos todas estas cosas y tenemos un poquito de trasfondo del Antiguo Testamento, entendemos estas cosas, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Dios tiene una sabiduría y una potestad y un designio y una soberanía sobre todas las cosas porque es su creación. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al alfarero, oye, ¿por qué me hiciste así? Yo estoy sorprendido con lo que está pasando ahora en Israel. Todos nos sorprendemos, ¿no? Y decimos, Señor, ¿por qué tiene que morir gente inocente? ¿Por qué tanta gente es destruida? Es el alfarero, hermanos, el que está en control de todo eso. Es el alfarero el que designa todas las cosas que están pasando, porque él mueve las simientes de la tierra, dice, ¿verdad? Allá en Job, habla Job, dice, yo sé que no es bueno contender con Dios, porque él arranca los montes y él mueve las cimbras del mundo, ¿no? De la tierra. Hermanos, él en un chasquido puede acabar con todo, con todo, con todo. Y nosotros apenas mandamos un telescopio
que empieza a mandarnos fotografías de lo que fue y eso es lo que piensa el hombre, ¿verdad? Lo que fue y es y que será y que no sé cuánto. Toda la inmensidad que vemos, ¿no? Es la inmensidad que Dios ha creado. Es, es apenas algo de lo que Dios es, hermano. Y nosotros somos tan pequeñitos como una este, piedrecita en la playa, ¿no? Y bueno, entonces Job habla de eso, ¿verdad? La salvación y el llamado es exclusivamente, hermanos, la salvación y el llamado es exclusivamente y depende de Dios. Así es que si usted ahora está aquí escuchando la palabra de Dios, no tuvimos que ver nada con esa salvación. Él dijo que usted y él dijo que yo, y entonces nos trajo y él nos recibió, no nos echó fuera, ¿verdad? Por medio de su hijo. Pero no entiendo todo eso que estás hablando, hermano. No entiendo por qué a unos sí y a unos no. ¿Vas a acusar a Dios de injusto, hermano? Aquí dice Romanos, ¿tú quién eres, hombre, para cuestionar lo que Dios hace? ¿Y quién eres tú para decir, pues, Dios está equivocado? ¿Por qué a unos sí y a unos no? Eso es injusto, ¿no? Es lo que decimos. Pero ¿saben qué dijo Pablo? Cállate la boca, ¿no? Le dice Pablo a los romanos, ustedes calladitos y ustedes tengan puesta la mira en quien deben de tenerla puesta, preocúpense por las cosas que les hemos enseñado y que nosotros hemos sido enseñados en esto. Eso es lo que ustedes tienen que ver y no gasten su pensamiento ni su energía porque no van a entender. Aquí hay cosas que Dios nos ha revelado, pero hay cosas que Dios no nos va a dejar entender y no nos las revela porque no quiere. Así de fácil, hermanos, ¿no? Así es que si usted está de aquí ahora, somos privilegiados, porque Dios nos escogió, Dios nos trajo, Dios nos llamó, Dios nos puso un aliento de vida para que pudiéramos escuchar el Evangelio. Y la fe, pues vino por el escuchar, y ahora tenemos fe porque tenemos puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Entonces, ojalá que en esta noche meditemos poquito en eso, hermanos, que no nos compete a nosotros ni juzgar a Dios, ni preguntarle por qué hace las cosas. Somos vasos, no alfareros. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Enrique, por la enseñanza. Hoy vamos a dar gracias a nuestro Dios por esta bendición dada, haber escuchado un mensaje más.